Hey, acabamos de cruzarnos con Phil Hellmuth. Lo que él no sabe es que este año, antes de irnos de Las Vegas, me va a volver a tocar con él en la mesa y no os vais a creer. O sea, toda la mala pata y suerte que estaba teniendo en el área, aquí se ha revelado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el área, en nuestro casino favorito, al menos el mío, Javi, no es el tuyo, pero el mío lo es. El tuyo es el Wynn, claro. Al final es cada uno donde runea mejor. Aunque yo también hice una FT en el Wynn, pero no llegué tan lejos. A ver, yo creo que mis favoritos ya deben ser casi todos, porque en todos he hecho algo gracioso. Pero sobre todo el más favorito es el MGM, claro. Es mi mayor premio. Pero es del mismo grupo que el área. Y en el área también gané uno, así que creo que este es mi favorito. Así que nada, acabamos de registrarnos Javi y yo para el torneo de 1100. Es un torneo totalmente normal. Y hoy hay tanta cosa por Las Vegas, en tantos casinos, que no hay mucha gente. Acabo de ver porque he tenido que ir a cambiar una ficha del premio que gané el otro día, que te la tienen que cambiar en un cajero, no puedes pagar con fichas de 5.000, está todo muy controlado aquí. Además hubo un rumor estos días de que estaban colando fichas de 5.000 falsas en el área, así que lo llevan todo muy controlado. Y nada, había como 90 registros, porque claro, en el Paris se está jugando el 1500 Monster Stack de niveles de 1 hora, que yo lo iba a jugar, pero precisamente por no tener el dinero y tener fichas que no puedo usar, pues he decidido que como hay 4 días uno de ese torneo, que es un torneo de 7 días, lo voy a jugar mañana y hoy me vengo con Javi a jugar de un día, que nos encanta. Es un casino donde el café te cuesta $1 y es un café increíble y no hace frío, podemos estar en manga corta, bueno, luego puede entrar un poquito el frío, pero nada, o sea, nada comparado con el frío que hay en las World Series, que es imposible, o sea, yo me pongo enferma, es inviable, no me gusta. Además, ayer los croupiers que tenía en el torneo, madre mía, era para echarte a llorar. Aquí son pues muy buenos, sacan las cuentas bien, reparten bien, no hay mis deals cada mano, así que nada, muy contentos de estar aquí otra vez, no hay mucha gente, así que hoy, Javi, creo que si no lo ganamos hoy es difícil ya, creo que garantizan 200.000, 250.000, no sé por qué hoy sí que creo que va a haber overlay. ¿No? ¿No va a haber overlay? Hoy voy a apostar de que va a haber overlay. Más adelante, cuando se cierre el registro, os lo voy a decir. Así que ahora vamos para allá y vamos a tomar asiento y a empezar a jugar. Estamos en el primer descanso del día y resulta que cuando ya hemos llegado para meternos en el torneo, Javi y yo estábamos en la misma mesa y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, yo he perdido pues casi todo mi stack en una mano, que bueno, tengo serias dudas, de hecho quería haberla comentado un poco con Javi, lo que pasa es que se ha quedado ahí hablando con unos que encima me caen bastante mal. Eso, a ver, os la cuento, a ver qué tal. Ha abierto el jugador de UTG a 1100. Yo he pagado en botón o cutoff, no me acuerdo, con as dama off y los demás han foldeado. En un bote de 3.600, en rey 9-5, Rainbow, ha apostado menos de un tercio. Entonces, para mí la duda un poco es aquí. Yo he decidido pagar porque me parecía que tengo una mano bastante fuerte como para foldearla ya solo ahora. Es verdad que no he hiteado nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, el turn as me ha jugado bote, yo le he pagado, y el river ha caído un 8. En bote 15, 500 o así, me ha metido 10.000. Y nada, pues le he pagado y tenía as 5. Esa ha sido la mano, así que... Hola gente, estamos en otro descansito por aquí. Madre mía, ¿cuántas fichas llevo? 8.000. Estaba con 9 ciegas del nivel último que acabamos de jugar y ya era el último del registro. He intentado a ver si podía tener el spot bueno para poder doblarme y hacer all-in y doblarme y tal, y qué va. No he podido sobear, así que nada, pues ahora creo que voy a tener unas 6 ciegas del próximo nivel. Pero es que mala suerte, si no me ha venido la mano para hacerlo, no me ha venido. Javi va montado, tienes 90.000, ¿no? ¿Y cuánto es en ciegas?
Javi tiene 60 ciegas. Yo, a ver, son las 3:30, que es justo cuando se cierra el registro. Estoy pensando que, a ver, lo más normal es que bustee, entonces estoy pensando qué puedo hacer si busteo, porque el Monster Stack que está jugándose en el Paris es una buena opción, porque son niveles de 2 horas. Entonces igual Javi podría ir a jugarlo si busteo. Otra opción sería pues igual sentarme un poco de cash. No tenemos mucho dinero encima, pero para una 2.5 igual puedo sentarme. La vibra está en que yo ahora llegue, me triplique, revolera martingala arriba. Pero si no pasa, pues nada. Estoy alucinando, le decía el otro día a Javi, porque no sé qué ha pasado. Es como que algo ha hecho clic en mi cabeza de alguna manera, que me estoy sintiendo como un poco como un nivel un pelín superior a mi juego de hace pues un mes para atrás. Desde que hemos llegado a Las Vegas estoy sintiendo que estoy jugando súper a gusto, tanto cuando estoy runeando bien como los días de mal run como hoy, que no estoy sintiendo nada raro, simplemente cojo mi mano, la miro y lo que haya que hacer hago. Es como que estoy dejando bastante las emociones a un lado y un poco sin pensarlo casi. Es como que siento que poco a poco cada vez más me voy despegando de mis emociones al jugar y estoy tomando muchas mejores decisiones. Así que no sé, estoy muy feliz y muy contenta, independientemente que pues vaya ganando, perdiendo. Ya hemos sacado las cuentas esta mañana Javi y yo, y de hecho yo voy perdiendo como 11.000 o así, 11 o 12.000, no importa porque estamos en la primera semana del viaje y muy buenas sensaciones, como digo. Además Javi, con ese cuarto, quinto puesto que hizo en el win, vamos la pareja, o sea el equipo vamos más 3.000, así que nos vamos para el torneo a ver si puedo triplicar estas 6 ciegas y no caigo eliminada. Me estoy quedando sin margen de maniobra. Tengo tan solo 5 ciegas y soy UTG, así que la siguiente tendré que poner ciega grande y ante. Eso hace que me tenga que jugar el torneo con casi cualquier cosa ahora. Bueno, dama 7 de diamantes, ni tan mal. Krupi, Boyolin. Ouch, la ciega grande me paga con ochos. Vamos por detrás, pero tenemos un 32%. Tampoco estamos tan mal. Come on, dealer, tira una mamacita. But I'm gonna go you with everything that I'm... Buen turn. Ahora nos valen reyes, damas, dieces y hasta empatos y cae un 9. ¡Venga! No es que sea un botazo muy grande, pero seguimos peleando. 2 manos después estoy en la ciega pequeña con 9 bebés y nos ha abierto el jugador de Kato. Vamos all-in con rey J de picas y el rival se ha visto obligado a pagar con 10-8 de picas. Le llevamos el color pisao. It's super good situation. Está good. O cae un rey o una J o nos quedamos fuera del torneo. Pues el River es otro 10 y decimos GG y good luck, guys. Ok, good luck, guys. Hey, acabamos de cruzarnos con Phil Hellmuth. Acabo de enchufar la cámara y ¡pum! Me lo cruzo de... lo que él no sabe es que este año, antes de irnos de Las Vegas, me va a volver a tocar con él en la mesa y le vamos a volver a farolear y cuando crea que le estamos faroleando le vamos a balubetear, como en la saga de Vegas que subí en el 2023, que os voy a dejar el vídeo por aquí porque vaya descojono que me tocó en la mesa con él y tuvo el pobre un poco de mal timing conmigo. Bueno, acabo de bustear del torneo de 800 del área, una simple bullet. He estado desde el nivel 2 con máximo 20 ciegas, pero eso ha sido al principio de bustear casi todas las fichas. Después ya me he quedado rondando las 10, 12, 13 bebés. Así que bueno, me he arrastrado y he holdeado un montón, pero bueno, no tenía nada para jugármelas hasta ahora. Que bueno, encima iba por delante, le tenía el color pisado, todo parecía que muy bien. Y nada, le han caído sus 10 para el Paris que me mandan, porque todavía son 50 ciegas. Espera. ¡Uah! Qué diferencia de temperatura, madre mía. Me voy para el Paris porque son 50 ciegas ahora en el Monster Stack, así que voy a aprovecharlo y lo voy a jugar porque es muy pronto. Son las 4 de la tarde todavía, tengo toda la tarde por delante y me apetece seguir jugando. ¡Hey! Nice to see you.
Nah, ya aquí como si estuviéramos en el pueblo, ¿sabes? Vamos por la calle de Las Vegas y vamos saludando a la peña. Esto ya es... al final somos casi siempre los mismos. Bueno, pues nada, eso. Me voy para el París a jugar el Monster Stack. Acabo de ver, ciegas, 400-800, 50.000 de stack. Entre que llego y tal, por conforme estaba al nivel, voy a entrar con 50 ciegas, que muy bien. Y nada, a ver si sale valiente. Son... Como he dicho antes en el inicio del vídeo, son 7 días de torneo, tiene una inscripción de $1.500 y hay 4 días 1. Acabo de ver en la app y ya hay como 1.300 jugadores en este día 1A. Va a ser un buen bolón, sorry. Ay, ¿qué dicen? Aquí es que te raspan con todo. En el torneo que acabo de bustear he dejado a Javi con unos 100.000 de stack, va muy bien. Y hay para el primero $65.000. Al final yo, toda ingenua de pensar que iba a haber overlay, ni de broma. Ha habido 310 jugadores registrados, así que han cubierto el garantizado por mucho. Todos los casinos lo petan, da igual lo que haya en el resto de casinos, siempre hay gente para todos. Así que nada, vámonos, que hace un calor, me voy a quitar la sudadera esta que me achicharro. Abre el cutoff y yo le hago 3-bet desde la ciega pequeña con as drama. Nos paga. Flop, dama 9-7 con 2 tréboles. Hago apuesta de continuación pequeña y me hace all-in. Pues para adentro que voy súper contenta. ¡No! El rival estaba slowplayando reyes y voy muy por detrás. Dama o as, por favor, dile. ¡Kabum! Esa queen ha ido frescorra. Le ha castigado el karma por jugar los reyes despacio. Botazo que me llevo. 175, 80, 180, 190, 200, 215, 216, 217, 218 en fichas. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 12, 14 y esto. Descanso para la cena, son las 7:20, no os vais a creer. O sea, toda la mala pata y suerte que estaba teniendo en el área, aquí se ha transformado. Porque he pillado un par de sets y en media 95.000 me he puesto con 230.000. Soy la que he hecho el chip raise de mi mesa. Y eso, si eres seguidor de mis redes sociales, de Instagram o Twitter, sabrás que tenemos, bueno, Javi y yo empezó Javi, una especie de coña que el que hace el chip raise se pincha el donka, como mínimo. Así que bueno, ojalá fuera así siempre. Pero bueno, es muy buena señal que me haya tocado a mí hacer el chip raise de las de 100. Muy buen comienzo de torneo. No tengo ni siquiera ni idea de si el día 1 ya se entran premios y ya todo el día viene el día 2 en ITM. No tengo ni idea. Lo que sé es que tengo buena mesa. Sí que es verdad que para mí 4 recs en una mesa ya me parece que no es buena para las World Series en este tipo de torneos. Y hay 4, pero aún no lo he busteado. Y ahora quedan 3 y bueno, no pasa nada. Estamos bien. Lo que pasa que como me toca hacer el chip race no me quería ir a ningún sitio porque he pasado mucho tiempo en la mesa para asegurarme que lo hicieran bien. Y me he ido a pillar un burrito en la cantina esta de aquí y me he quedado aquí en la puerta, en el pasillo. Que bueno, mirad, hay alguno. Aquí estamos 4 contados. Y yo, con el burrito,
me lo voy a comer y a continuar con el torneo. Javi, por otro lado, me acaba de decir que está en el área, están a 10 de premios y que tiene unas 20 ciegas. Un stack muy cómodo para entrar en premios. Pero bueno, a ver si tiene suerte y puede doblar. Pues vamos a ver qué tal va avanzando este día. Os mantengo informados. Aquí me juego un flip muy estándar de as-rey contra nueves. A ver si nos cae, que estamos de buenas. Por hablar, nos poníamos muy arriba en fichas, aunque seguimos yendo muy bien por encima de la media. Bueno, ya hemos terminado y me voy corriendo, que Javi ha pillado un taxi y está viniendo desde el Wynn con una parada aquí en el París para que me suba. Ya eso, embolsado. A ver, 170.000, vale, no está mal. Después del descanso de la cena he tenido un bajonaco, he palmado varios botes y tal, he doblado algunos cortos y eso, he podido como medio mantenerme. Así que bueno, no es una barbaridad, pero es un stack healthy un poco por encima de la media para este día 2 y nada, a ver qué tal se da. Son las 11 ahora mismo, un poco más, 11:15. A ver si quiere que paremos en algún lado y pillo algo de comer porque tengo un hambre increíble. Ahora en llegar al hotel os cuento que ha habido algunas cosas muy graciosas en este día 1. Ya estamos en el hotel, Javi prácticamente durmiendo en la cama y yo no quería irme a dormir sin contaros lo que ha pasado en el torneo hoy porque ha sido muy gracioso. Ha habido un momento cuando yo ya llevaba como 8 o 9 horas de juego, que llevábamos también toda la mesa, llevábamos todo el rato los mismos jugando, no ha sido una mesa de mucho gusto, que haya venido gente nueva ni nada hasta el final, que ha venido un par nuevos, pero hemos estado todo el rato los mismos. Pues había un señor mayor que por lo visto era una leyenda o tal, yo no lo conocía, también es verdad que tampoco lo podía ver muy bien porque estaba justo a la izquierda del de mi izquierda y yo estaba en el puesto 4, entonces es 5 y 6, justo 4, 5 y 6 están ahí en la línea esa y no se puede ver, pero estaba el señor todo el rato callado, totalmente callado, ¿no? Jugando pues normal y tal, y de repente el de mi izquierda le ha hecho una pregunta y el señor le ha contestado la pregunta, pero que literalmente ha estado 1 hora hablándole al de la derecha, es decir, le ha contestado la pregunta, pero ha dicho, hostia, se ve que ha dicho, mira, pues está ganas de que le cuente cosas. Voy a contarle cosas. La croupier que estaba, ha habido un momento cuando ya empezaba a ser un poco exagerado, que nos hemos mirado y a mí me ha entrado la risa, ¿no? Pero es que el de mi derecha también estaba ya, pues como que, joder, es que el señor estaba hablando non-stop, era todo el rato tú, y ha habido un momento que ha cogido y de estar así, sentado, se ha puesto así, que le faltaba simplemente, y cada vez acercándose más al de su derecha, que era el que estaba a mi izquierda, pero comiéndoselo. Y a este y a mí nos ha entrado una risa, y a la croupier, que al lado del de mi derecha que nos ha entrado la risa había un asiático que el pobre no se enteraba que estaba pasando y de vez en cuando, como lo mirábamos para disimular y tal, decía, ¿qué tengo algo, era así como muy timidillo, que es el que tenía el delfín, el que os he mostrado que tenía un delfín, estaba jugando con el peluche del delfín aquí delante, que también me ha hecho mucha gracia, era muy tierno eso, pero nos ha entrado la risa, pero que yo me he puesto a llorar, el de mi derecha se ha puesto a llorar, la croupier, los tres llorando, el señor no se enteraba,
El de mi izquierda, que era el que le estaba taladrando la cabeza, de vez en cuando hacía así como diciendo ¿qué pasa? Podía intuir que era por eso, porque luego me lo ha dicho a la salida, pero de verdad yo tenía que coger un cleaner, limpiarme, intentaba aguantarme, me tapaba así el de mi derecha con la camisa así, porque si nos mirábamos no podíamos, y yo al final sin quererlo, porque no era porque yo estuviera pendiente de lo que estuviera hablando el hombre, era simplemente porque es que de verdad no hacía ni una pausa de un segundo, y de repente, cuando en teoría se supone que había contado la historia por lo que le habían preguntado, decía, imagínate, terminaba, paraba 2 segundos y hacía many, many years ago, y era como, ¡buah! Todos venga a reírnos, nosotros tres. Bueno, en eso ha sido 2 horas que he estado súper carded, pero 2 horas que no he parado de reírme, porque de verdad en esas 2 horas el señor no ha dejado de hablar, sin parar, solamente paraba cuando él o el de la derecha estaban en mano. Bueno, pues por lo visto ese señor tenía 2 millones de ganancias en póker cuando el torneo más grande era de $10.000, jugaban 300 jugadores y tal. Y este señor no es que haya conseguido premios muy gordos, o sea, no ha ganado nada gordo, simplemente ha acumulado 2 millones en los años. Me decía el de mi derecha que era una leyenda, y bueno, y conforme estaba jugando, pues estamos diciendo, mira cómo parece mentira que hubiera sido una leyenda, porque pues el pobre señor pues no jugaba bien, ¿no? Y bueno, y era como nos va a pasar a nosotros con los años, nosotros seremos ese señor, y la gente joven, y más hoy en día con todas las herramientas de solvers y tal, pues la gente viene aprendiendo y pisando muy fuerte. Bueno, ha sido divertida la historia, lo que pasa que estoy mega muerta. Una cosita que ha pasado, que no es muy de anécdotas, no tengo que estar muy metida para contarla, es que cuando ya nos habían anunciado las últimas 6 manos, me he jugado el pellejo encima de farol. Y menos mal que al final el jugador ha foldeado. Pero sí, ha sido una situación bastante jodida porque le han tenido que pedir tiempo. Ha sido en el river, ha sido en guerra de ciegas, ha sido un bote que yo he limpiado en SB y el hacía grande ha roleado y yo he pagado. Y el flop ha sido 8-6-5, hemos hecho check-check, había flash draw. El turn ha doblado el 5 y ha abierto otro flash draw. Y yo aquí he apostado 15.000 en bote de 25.000, y en el river ha caído una J que ha busteado todos los flash draws y le he metido bote. A ver, había pensado meterle overbet all-in, que era 2 por bote, pero luego decidí, meter bote porque pensaba que más o menos podía hacer el mismo efecto. Es verdad que con el overbet all-in me aseguro algún que otro fold que igual me pueda pagar un pelín más light en el bote. Pero a esas alturas del torneo que la gente le pica bluff cachear y que se equivoquen y cosas así, entiendo que van a foldear de más, pensaba que iba a hacer casi el mismo efecto. Así que nada, aposté, en este caso eran 50.000, que el bote era de 55.000, y le tuvieron que pedir tiempo, encima lo tenía a la izquierda y estaba como mirándome también a ver mi reacción y tal. Yo ahí manteniendo el tipo y buscándome tells estaba y tal, y al final me ha foldeado y me ha dicho que estaba tanqueando con as alto. De hecho me ha enseñado el as, pero era un as del palo del flash draw, que supongo que sería mal bluff catch, y eso, me ha foldeado, pero me estaba tanqueando con as alto, o sea que por los pelillos. Y yo, como no he dicho la mano que tengo, vamos a usarla para adivina las 2 que llevo. Para el vídeo, si lo necesitas, y déjame en los comentarios qué 2 cartas llevo, porque en 3 segundos te doy la solución. 10-9 de corazones llevaba. ¿Qué te ha parecido mi farol? ¿Tú lo hubieras hecho o crees que me he pasado un poquito? Nos vemos mañana. Buenas noches.